9 de la mañana con 36 minutos en toda la República Argentina. Continuamos con nuestro programa, con La Verdad al Aire. Y ahora, vamos a hablar de una situación que por algún momento también nosotros temíamos pasar por lo mismo, ¿no? Porque en su momento, cuando se profundizó mucho el poder del kirchnerismo en nuestro país y hubo políticos perseguidos, hubo periodistas que eran agredidos y demás porque opinaban distinto al gobierno de Cristina Fernández, sobre todo, porque ahí es donde más recrudeció el poder del kirchnerismo. Y decíamos, vamos camino a Venezuela, y veíamos la relación estrecha que tenía Cristina con Chávez, después Cristina con Maduro y todo el kirchnerismo en sí. Y Venezuela enfrenta un nuevo periodo eleccionario donde las cosas siguen estando igual. Siempre uno cree que puede llegar a solucionarse, que la ONU, que la OEA pueden intervenir, pueden transparentar todo el proceso, pero nada, cuando empiezan a desaparecer los adversarios, los ayudantes de los adversarios, cuando es expulsado el comité de la ONU del país, bueno, ahí vemos que las cosas siguen igual. Y cuando lo escuchamos a Maduro, que dice que va a ganar las elecciones o por las buenas o por las malas, peor todavía. Y él no le gusta que lo llamen dictador, pero es un dictador. Y hay mucha gente que se tuvo que ir de Venezuela. Yo en una oportunidad estuve en Estados Unidos y hablé con muchísima gente, ciudadanos venezolanos que profesionales muy importantes que se tuvieron que ir de su país y tratar de vivir en Estados Unidos de lo que pudieran o de su profesión si podían reinsertarse, porque nada, si se quedaban en Venezuela corría riesgo su vida o la de su familia por pensar distinto, simplemente. Y este es el caso de Jairo Yáñez, que es ingeniero, que fue diputado y está residiendo en Estados Unidos, está exiliado en Estados Unidos porque precisamente sufrió la persecución del régimen de Nicolás Maduro, y lo tenemos en línea para poder charlar con él ante esta situación que está viviendo Venezuela todavía. Jairo, ¿cómo le va? Buen día. Antonio y Nimsi lo saludan. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estaba haciendo yo toda esta introducción para un poco poner en contexto a nuestros oyentes, a nuestros televidentes y ver, ¿no?, de las cosas que estuvimos ahí muy cerca. Ahora estamos en otra antípoda, pero qué sé yo, en cualquier momento también, si al gobierno no le va bien, al gobierno de Javier Milei puede volver todo eso y más fuerte todavía. Así que cuéntenos cómo ve la situación, ¿no?, de Venezuela en este momento, en un año que podría ser muy esperanzador para los venezolanos. Venezuela actualmente, todos sus ciudadanos están viviendo una economía de supervivencia. El sueldo mínimo no llega a los $10, más unos bonos que les dan a las personas que trabajan para el gobierno, unos premios, vamos a decir, unos bonos ahí que se adjudican a discreción de los funcionarios, pues ronda los $40, o sea que las personas que trabajan para el gobierno no llegan a los $50, $60. Es una economía de supervivencia. Creo que todo esto está basado en un estudio sociológico y antropológico por parte de la inteligencia cubana, que es la que asesora a Maduro y trabaja en función de la necesidad, ¿verdad? Nuestras sociedades han evolucionado, compañeros. Han evolucionado, por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones. Hace un par de décadas atrás, para comunicarnos, necesitamos un teléfono fijo, un discado directo nacional o internacional, y así sucesivamente. Hoy en día, ya por medio de la telefonía que ha evolucionado, pues es fácil comunicarse a cualquier parte del mundo, inclusive gratis, por medio de diferentes herramientas o aplicaciones que tienen los diferentes sistemas. Sí. Así como ha evolucionado la telefónica, han evolucionado muchas otras cosas. Los automóviles, ya aquí en Estados Unidos, Tesla está manejando los Uber o los remises, como dicen en Argentina, sin conductores. Sí. Y así ha evolucionado todo. Y así, queridos amigos, desgraciadamente ha evolucionado el genocidio. En Venezuela el genocidio se aplica diariamente. Ya no se cierra a un gueto, no.
Ahora es un país que su población está encerrada, ¿verdad? No tienen derecho a identificación, a documentos nacionales de identidad, mucho menos a pasaporte. Los precios de los pasaportes son exorbitantes y así controlan a muchos venezolanos. Logramos huir y salir mucha gente de Venezuela, que rondamos los 10 millones de personas, superior a la guerra que está viviendo Siria, o vivió la guerra civil de Siria, que todavía vive. Nosotros, fíjate, sin guerra, pasamos de los 10 millones de personas que han emigrado a todas partes del mundo. Entonces, los comunistas, por medio de Maduro, que realmente es un gobierno, no es un dictador, yo iría más allá, el dictador guarda las formas hacia la Constitución. En el caso de Maduro es un tirano que no guarda ni las formas a la Constitución ni las respeta, igual que su fiscal general como Tarek William Saab, que tampoco guarda la forma. Entonces estamos viviendo un hecho, vamos a decir, una historia que se va a estudiar, creo yo, en un tiempo no muy lejano, en las diferentes cátedras de Derecho y Ciencias Políticas. De verdad que es lamentable y vergonzoso, pero esa es la situación que estamos viendo los venezolanos. Las pocas personas que no las muchas personas que no trabajan para el gobierno subsisten gracias a las remesas de los que estamos en el exterior, que enviamos un promedio de $300, $200 en función de cómo la gente esté trabajando en el exterior, claro. $50. ¿sí? Sí, aquí hay muchos venezolanos en la Argentina trabajando, ¿no? Que llegaron aquí, sobre todo a Buenos Aires. Sí, tengo los conocimientos. Una hija mía vive allá, tuvo la oportunidad de estudiar en la UBA, tuvo que abandonar a Venezuela también por cuestiones de libertad. Ella pues sencillamente expresaba su forma de pensar y por eso corrió riesgo de que a mitad de carrera fuera atacada en la Universidad de Oriente y todo le tocó huir y prácticamente perder todos sus estudios, que eran la mitad de la carrera, y llegar a Buenos Aires, y tuvo la oportunidad de que este país le dio la acogida y allá está viviendo. Ahora, ¿cómo logra Maduro transgredir todo, ¿no? Controlar el Congreso, controlar la justicia, la Cámara Electoral, todo prácticamente, porque ahora Corina Machado emergía como una figura que podía llegar a competirle mano a mano y tal vez arrebatarle el poder, y sin embargo siempre Maduro se las arregla para sacarse de encima a los contendientes, incluso hacer desaparecer a los colaboradores e impugnarlos, meterlos presos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se articula para que Maduro tenga todo ese poder y que nadie, digamos, se interponga? Mira, bueno, como te decía anteriormente, es un genocidio controlado, ¿no? Maduro maneja, pues, por medio de la necesidad, maneja la información en la calle. Vamos a decir algo similar a lo que tienen los cubanos, los comandos de defensa de la revolución. Hay personas que sacan información y todo el que se pronuncie en contra del gobierno o tenga una disidencia en la forma de pensar, solamente en la forma de expresarse, pues es seguido por los vecinos que son fieles a esa tiranía narcoterrorista y son vendidos, ¿verdad? Por medio de mercados de alimentos o medicamentos. Entonces la gente, como está en una economía de supervivencia, pues está todo el tiempo informando a la tiranía quiénes son los que están pensando diferente. Maduro ha manejado muy bien eso, porque a veces las personas creemos que las cosas que nos las regalan son gratis o son gratuitas, y esa es la mentira más grande. Hay pueblos que se acostumbran a los regalos, a las dádivas, y resulta que son las cosas que salen altamente caras, ¿no? Bueno, porque nosotros lo estamos pagando precisamente ahora, ¿no? Hasta que podamos normalizar todo. Entonces Maduro, pues, se da el tupe como él logró Maduro y Chávez por medio de esas dádivas al principio, de regalar dinero, dar tarjetas de crédito a la gente que viajaba, simular una abundancia en el país. Pues mucha gente fue votando por él y le fueron apoyando a cambiar las leyes, hasta que cuando ya logró controlar el Congreso, lograr controlar la Fiscalía, la Contraloría General de la República, o sea, todos los poderes, ¿verdad? Fue cuando entonces cambió 180 grados y empezó a aplicar un comunismo genocida directamente. Y la oposición, que en ese momento era la Mesa de la Unidad Democrática, pues lo fueron comprando. Al que no lo podían comprar, lo extorsionaban de alguna manera.
lo amedrentaban, ¿no? Le buscaban su vida privada y por medio de ello eran amedrentados sus familiares, y entonces por temor a que les hicieran daño, mucha gente tuvo que negociar con ellos. Sí. Otros los compraron con dólares, porque manejan muchos dólares. Claro, o irse del país, como dice usted. Es un terrorismo de Estado lo que vivimos en Venezuela, donde no hay Estado de Derecho. Lamentablemente las personas que son detenidas no tienen derecho a libre proceso, a tener abogados, a revisar su expediente. Yo fui uno de ellos. A mí me iban a dar un acto de detención por medio de la policía política, y gracias a Dios un amigo me informó antes y le preguntaba yo, bueno, ¿bajo qué cargo me van a detener? Y decían, mire, ellos no tienen cargo, te van a detener, te van a desaparecer, te van a tener en el helicoide, y ahí pues te vas a podrir, claro, porque no vas a tener derecho a la defensa. Claro. Entonces me tocó huir del país, lamentable y desgraciadamente. Es increíble, porque acá la gente de los derechos humanos están muy apegados al kirchnerismo, y de estas cosas no han dicho absolutamente nada, no han emitido ninguna sola palabra sobre todo este sufrimiento que han tenido ustedes. Ahora, usted habla del narcoestado. ¿Por qué es narcoestado? Para nadie es un secreto que Venezuela, ya hoy en día casi todo el mundo sabe que el gobierno venezolano es uno de los mayores exportadores de cocaína hacia diferentes partes del mundo. E inclusive la DEA ya le tiene precio a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a muchos de sus ministros militares. Es un cartel que lo llaman el cartel de los soles, porque está integrado por muchos generales, por muchos militares, porque bajo los... vamos a decir, bajo las Fuerzas Armadas se ha traficado por medio de aviones militares, convoyes militares, se mueve la droga dentro del mismo país, y después he llevado la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía, y de ahí salen aviones militares para diferentes países, ¿no? Entonces van trasladándose bajo el escudo de la diplomacia y de los convenios internacionales. Por ejemplo, con México, llevaban la cocaína a México y era manejado supuestamente por convenios de ayuda humanitaria. Supuestamente los aviones venezolanos de la Fuerza Aérea iban a buscar alimentos a México, pero iban cargados de droga. Y ya Estados Unidos, por medio de la DEA, detectó todo eso, y fíjate, es algo insólito, y que no solamente los derechos humanos de la ONU y muchos otros, sino que inclusive gobiernos complacientes no se han pronunciado. Un jefe de Estado como Nicolás Maduro y gran parte de su gabinete ejecutivo esté solicitado por la DEA y tengan precio de su cabeza y no le den captura internacional o alerta anaranjada. Es lamentable que muchos de esos gobiernos queden callados, y muchos de ellos han sido silenciados por millones de dólares. Esa es la gran verdad. ¿Y cómo cree que va a terminar este proceso electoral en Venezuela? Bueno, habría que ser pitonizo, ¿no? Pero revisando la historia, queridos amigos, sabemos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Llegará el momento que el mismo pueblo se canse y tendrán que salir, ¿no? Pero necesitamos mucho el apoyo de los entes internacionales, de los gobiernos extranjeros, que nos apoyen y difundan sobre todo la realidad, porque todavía hay gente que está creyendo que en Venezuela se vive bien, que en Venezuela hay Estado de Derecho, y todo lo contrario. Claro. Entonces, sabemos que Venezuela va a retornar a la libertad. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo, ni los medios. Pero necesitamos que, mientras tanto, los buenos, que somos muchos más, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro trabajo, sobre todo de difundir la verdad. La verdad no se puede tapar. La mentira da flores, pero no da frutos. La verdad sí da frutos, señores. Tarda un poco más, pero va a dar. Entonces esa es la gran esperanza por medio de la candidata que escogimos todos los venezolanos, que fue la ingeniero María Corina Machado. Entonces a ella le están inventando delitos que no existen, porque ella tiene más de 15 años que no es funcionaria, nunca cometió ningún tipo de delito, y se los inventan, porque acuérdate que no hay Estado de Derecho en Venezuela, lamentablemente. Claro, claro. Sí, la mayor parte de la prensa también está sometida, ¿no? Correcto, sí. El periódico, por ejemplo, el más importante que había en el país, que era El Nacional de Miguel Otero, lo despropiaron y a él le tocó refugiarse, pedir asilo en España. Una de las mayores televisoras venezolanas, que era Radio Caracas Televisión, también fue despropiada, le cambiaron el nombre.
y por medio de esos decretos violatorios de la propiedad privada, como son las expropiaciones, pues cada vez que algún periódico se pronuncia o buscan la forma, por ejemplo, de que no puedan importar papel, no les dan divisa, les prohíben las importaciones de papel, entonces llega un momento que el periódico pues deja de circular. Y los periodistas pues son amedrentados ahorita. Por ejemplo, la periodista Sebastiana Barraez, que era especialista en la parte militar, tuvo que salir del país porque iba a ser capturada por delitos que no existen. Jairo, ¿qué relación hay o qué pasa ahí con el gobierno iraní? Porque hubo un avión aquí que quedó varado en la Argentina, que fue investigado, que ahora lo solicitó la justicia de Estados Unidos y Maduro, obviamente con su doble discurso, señala que Javier Milei se lo robó cuando el avión estuvo aquí demorado por la justicia argentina y bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora, los procesos judiciales no tienen nada que ver aquí con el poder ejecutivo, son dos poderes totalmente distintos e independientes, afortunadamente. Pero, ¿qué hay de sospecha en estos aviones? ¿Por qué hay iraníes, venezolanos mezclados? Bueno, los fundamentalistas del Medio Oriente han ido minando América por diferentes fronteras. En un principio era por la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Pero ya hoy en día, pues Maduro les ha facilitado el ingreso por medio de la isla de Margarita. Es impresionante la colonia de iraníes que ha llegado a la isla de Margarita. Y hay células terroristas trabajando, entrenándose en una península semidesértica que hay en Margarita, para ir preparando y seguir avanzando. Los iraníes han hecho un trabajo de inteligencia, han firmado unos convenios de que supuestamente fabricación de carros iraníes y trucks o camiones iraníes, lo cual no existe ni la fábrica, solamente el parapeto de una estructura de un warehouse o galpón nave. Pero es una cáscara para aparentar que haya una fábrica ahí, pero en realidad es para otra cosa. Es correcto, es para ellos extraer uranio, ¿verdad?, de nuestras tierras, y a su vez ellos traen terroristas y van infiltrándoles, buscan documentación por medio de documentos falsos, pero que son legales, vamos a decir. No son falsificados, sino son hechos por el mismo gobierno venezolano. O sea, el papel de seguridad es legal, la impresión es legal. Sencillamente que las personas que ahí salen son iraníes con otros nombres venezolanos o criollos. Y así van infiltrando, inclusive de toda la gente que por necesidad está migrando hacia el norte. Muchas de esas personas van infiltrados, gente de ese tipo, palestinos y iraníes, gente de Hezbollah y gente de Hamas. Qué tremendo. No es un secreto eso, ya eso es casi que... Sí, representa un peligro para toda América Latina, ¿no? Es correcto, un peligro extremadamente grave. Trump lo dijo en una oportunidad y yo creo que el muro que estaba haciendo Trump se va a quedar corto al lado de la muralla china que van a tener que hacer, porque esta gente está haciendo un trabajo de verdad constante y durante el tiempo lo están aplicando, ¿no? Los buenos, lamentablemente, somos más, pero no estamos unidos. Sí. Y entonces eso es lo que permite que ellos sigan trabajando, ¿no? Fíjate que la otra vez le comentaba yo al periodista y amigo Alberto Rosquelier que este señor ingeniero, este señor Tarek El Aizami, su padre es libanés y su madre es siria, viven en Mérida. Por casualidad de la vida vivían en la misma urbanización donde yo vivía. Son gente que vienen haciendo un trabajo de hace años. Su padre se hace llamar Carlos El Aizami, cual es falso. Yo no he visto un libanés que tenga un nombre de criollo. Entonces, algo tan absurdo como eso. Él nunca daba el nombre para que no fuese identificado. Y él era un hombre conocido porque era un pequeño comerciante en Mérida, ¿no? Y su hijo era un hombre que cuando tomaba licor, pues empezaba a escaparse la información bastante interesante, que uno la iba atando, iba llegando a unas conclusiones. Él es el representante de Hezbollah para Venezuela. Y cuidado si no para América, ¿no? Sí. Me he metido tanto en la charla que es tan interesante que se nos ha ido mucho el tiempo. Pero brevemente, ¿qué hacía ese avión en la Argentina? ¿Qué venía a hacer ese avión en la Argentina?
Mira, yo creo que estaban algún tipo de estupefaciente estaban trayendo, algún tipo de lavado de dinero, Sí, porque ellos necesitan ese tipo de escudo para poder lavar dinero y poder transportar drogas. Y creo que ese avión pues estaba siendo utilizado utilizado por eso y monitoreado por los grupos de inteligencia de Estados Unidos y otros países. Y gracias a Dios que todavía el Poder Judicial es independiente en Argentina y el señor Fernández no pudo hacer nada. Sí. Fíjate cómo se le escapa a Maduro de forma, sin él darse cuenta, él dice que por qué el presidente, por qué retienen un avión cuando si él fuese realmente un hombre, un presidente y no un tirano, entendería que los poderes son autónomos y separados. Él como maneja Venezuela a su gusto, pues cree que todos los países son así. Exacto. Ay, Dios. Y en ese momento lo insultaba a Fernández, me acuerdo. Lo insultaba. Sí. cuando eran íntimos amigos, pero después lo insultaba. Claro, porque la ignorancia de Maduro es casi que infinita. Sí. Entonces, él no entiende razones. Sí. Me imagino que Fernández estaría loco por llamarlo por un teléfono privado y decirle, oye, cállate. Claro, y soy tu amigo y mira, estás metiendo la pata, pero bueno, son las cosas que cuando un programa no es editado, ¿verdad? Sí. Te corren el riesgo de que esos errores nosotros los podamos analizar desde el punto de vista sociopolítico y detectar las verdades, ¿no? Bien, Jairo, ha sido muy interesante la charla, hemos conocido un montón de cosas que realmente reflejan esta realidad y que nos hacen reflexionar también a los argentinos sobre, una posibilidad que podríamos haber tenido también aquí en nuestro país, ¿no? Porque son pensamientos similares, los del kirchnerismo con los del chavismo. Así es que le agradecemos mucho este tiempo y vamos a tratar en el futuro también de hablar con María Cornelia Machado para también ver el presente que ella está viviendo y la lucha que está llevando adelante ahí en Venezuela. Muchas gracias. Yo antes de despedirme quería darles un mensaje a todos los argentinos con todo el cariño. Sí. Quiero recordarle a todo el pueblo argentino y a las colonias extranjeras que allá habitan y conviven en ese bello país que tienen ustedes y que todavía goza con democracia y separación de poderes. Nadie, pero absolutamente nadie en esta vida te va a regalar algo a cambio de nada, excepto tu padre y tu madre. Entonces, cuando un gobierno le dice que les va a dar becas, que le va a dar bonos, que le va a regalar, encomiéndense a Dios, porque ya saben ustedes que eso viene con una doble intención y esos regalos son los regalos más caros que van a pagar los pueblos. Entonces Dios me los bendiga y estamos con la mayor disposición a seguir colaborando siempre que sea la verdad. Bien. Porque como decía el poeta Neruda, podrán cortar todas las flores pero no podrán parar la primavera. Muchas gracias, muy linda frase para terminar. Un abrazo grande, Jairo, que ande bien. Un fuerte abrazo, querido. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Jairo Yáñez, ex diputado venezolano que está exiliado en Estados Unidos, pues si no, el régimen de Nicolás Maduro lo hubiera desaparecido directamente. Tremenda las declaraciones. Sí, me quedé escuchando la entrevista porque ¿qué vas a acotar o aportar en un diálogo en primera persona donde cuenta lo que están viviendo? Sí. Increíble que un tipo pueda manejar así un país. Venite, Peque, porque te dejé sin tiempo, pero por lo menos cerramos el programa. Lo que pasa es que estaba muy interesante la nota y la verdad que puede tener mucha repercusión porque mucha incluso muchísima gente conectada. Yo veía que iba subiendo la cantidad de gente conectada en el streaming porque nos preguntamos del avión, de todo esto, y imagínate el desastre que puede haber. Está el Hezbollah, Hamas, todos ahí entrenándose en Isla Margarita, o sea, todo el terrorismo internacional, donde Maduro le da la posibilidad, le da recursos, todo, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre. Ganan $10 por mes. Sí. $10 por mes. En nuestra cuenta de Twitter, en ex MNews Radio 106, marcábamos una frase que dijo al principio de la nota que fue, uno se pone a pensar y es verdad, dice: Maduro es un dictador que va a quedar en los libros de historia. Es impresionante, de verdad, porque uno va marcando la historia de un país al nivel de Hitler y de todos esos. Sí. 10 millones de exiliados.
Por ahora. No, es tremendo. Por ahora. Tremendo. O sea, acá tenemos... En un país donde se está bien y la gente no se va. No. Como se fue de Venezuela, o la gente no huye en balsa como huyen de Cuba. Bueno. ¿Para qué vas a huir si están bien? El tema es que como hay gente acá en este país también que sigue defendiendo lo que sucede allá. Exacto. Cuando vos le estás mostrando, o sea, Claro. porque esto ya no tiene que ver con un color político, No. tiene que ver con la realidad que se la estás mostrando. Exacto. ¿Qué me va a decir? 10 millones de personas o 10.000 venezolanos, 50.000 que se exiliaron, van a estar todos mintiendo Claro, en contra de un... Claro, se pusieron de acuerdo todos. Bueno, uno va a Buenos Aires, por ejemplo, para dar un caso, y estás en un Uber, en un remis. A mí me tocó la última vez y era una persona de Venezuela que nos decía, por favor, Dios quiera que no les pase lo mismo acá en Argentina. Tengo una amiga de la familia que fue a Cuba. Ujú. Uno va, dice, a los hoteles, sí, un lujo en los hoteles. Dice, ponete a hablar un poco. Dice, No. ella se interesó en hablar con las personas que trabajaban. Y dice, mire, yo trabajo porque no me puedo ir. No Sí. hay forma de irme. No. No como. No. La familia no comen. Te dicen, vos tenés que comer dice una pechuga, Sí. esto por semana. Le dan una ración Sí. a alguna familia, si es que se la dan. Sí, Y la ropa pasa lo mismo, Sí. el calzado pasa lo Sí. mismo. Y dice que muchos hoteles Esa es la igualdad, ¿viste? sí, te buscan los dueños. Hay algunos dueños que les dan de comer y hay otros que no. Y hay muchos venezolanos que se prostituyen con el turismo Bueno, también. para obtener más dinero. Es tremendo, tremendo. Mira quién vino. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Sí, bien. ¿Qué dice? ¿Le puedo dar un consejo?